Hoy haremos un paréntesis a nuestra enseñanza del libro de Romanos. Vamos a entrar al capítulo 9 de Romanos, pero hoy haremos un paréntesis y hablaremos de la segunda carta del apóstol Pedro. Vamos a leer el capítulo 1 y vamos a leer los versículos 3 al 10. Amén. Si me acompaña, hermano, vamos a darle lectura. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 10. Declara la palabra de Dios. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están entre vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias en esta hora en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador que murió en la cruz, Señor, para salvarnos y darnos vida eterna. Que hoy, Padre, tu palabra se revele a nuestros corazones y tu Santo Espíritu, Dios, toque, Señor, lo más profundo de nuestro ser. Que hoy tu palabra, Señor, sea revelada a nuestra vida, Señor, y podamos comprender el deseo, los propósitos y los planes que tú tienes para nuestra vida. Que hoy tu palabra, Señor, traiga limpieza y purificación a nuestras vidas. Que hoy a través de tu palabra crezcamos en el conocimiento de tu amado Hijo Jesús y que por tu palabra, Dios, seamos limpiados cada día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siéntese, hermano, gracias. El apóstol Pedro, hermanos, al escribir estas palabras y tomando solamente los versículos que hemos leído, el apóstol Pablo está hablándole a la iglesia, el apóstol Pedro está testificándole a la iglesia la obra de Jesucristo en nuestras vidas. ¿Qué es lo que hizo Cristo por nosotros y qué fue lo que sucedió en nuestra vida al ser transformados, al ser regenerados por la obra del Espíritu Santo? Y el apóstol Pedro dice, ¿cómo es que nosotros llegamos a este momento en nuestra vida? Apelando el apóstol Pedro a que la iglesia tenía un conocimiento del Señor Jesucristo genuino y verdadero.
apelando el apóstol Pedro a que los creyentes a los que les escribe esta carta son hombres y mujeres que realmente han conocido al Señor Jesucristo y Él es su Salvador. Y vemos cómo es que el apóstol Pedro ve cómo la obra de Cristo tiene un propósito en la vida de los creyentes, como lo veremos más adelante. Y el apóstol Pedro empieza declarando lo siguiente y dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El apóstol Pedro está diciendo que nosotros hemos recibido aquellas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Pero ¿a qué se refiere el apóstol Pedro cuando dice que estas cosas nos han sido dadas? ¿Cuáles son estas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad? Las cosas que están relacionadas a la vida son todo lo que está relacionado con nuestra salvación. Son las cosas que pertenecen a la vida, porque nuestra salvación produce vida eterna. Entonces, las cosas que pertenecen a la vida son todas las relacionadas con las consecuencias de nuestra salvación. ¿Cuáles son esas cosas? Bueno, una vez que hemos sido salvos y que tenemos vida eterna, entonces nuestro crecimiento, perseverancia, fidelidad, seguridad de salvación, certeza de vida eterna, son las cosas que el Señor nos ha otorgado en Cristo Jesús. Son las cosas que pertenecen a la vida eterna. Aquel creyente que tiene la vida es un creyente que tendrá la certeza de que un día estará en la presencia del Señor. Aquel creyente que tiene la vida eterna es una persona que está seguro de su salvación. ¿Por qué razón? Porque es algo que Dios nos otorgó. No es algo que nosotros adquirimos, que nosotros compramos, que nosotros hicimos méritos para ganar, no. Son cosas que el Señor nos ha dado por su divino poder, dice el apóstol Pedro. En San Juan capítulo 10 y versículo 28, el Señor Jesús declara y dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esa vida eterna pertenece a las cosas que Dios nos ha otorgado por su divino poder. Entonces, hermano, Dios nos otorgó vida eterna al llamarnos al arrepentimiento y fe. Pero también dice el apóstol Pablo que nos dio las cosas que pertenecen no solo a la vida, sino también a la piedad. ¿Qué es la piedad? Bueno, la piedad es la forma de vida que nos ha dado para vivir como hijos suyos. ¿Cómo distinguimos una vida piadosa? ¿Qué distingue una vida piadosa? Bueno, una vida piadosa es una vida de reverencia y obediencia a Dios, de fidelidad y adoración a Dios. Una vida piadosa es una vida entregada al Señor, es una vida consagrada a Dios, es una vida que busca la gloria del Señor, pero no solo se limita a nuestra relación con Dios. Nuestra vida de piedad también se relaciona con nuestra vida, con nuestros semejantes. ¿Qué quiere decir esto? Que una vida piadosa es una vida que está marcada por el Evangelio. ¿Qué significa esto? Que el Evangelio, la palabra de Dios, marca nuestro comportamiento y la forma en que nos relacionamos con nuestros
semejantes. Eso es una vida piadosa. ¿Qué quiere decir? Que una vida piadosa es una vida de adoración continua a Dios, de honra a Dios, pero al mismo tiempo es una vida que se relaciona con sus semejantes conforme a los principios del Evangelio. ¿Y cómo nos debemos de relacionar con nuestros semejantes? Como el Evangelio nos enseña, siendo misericordiosos, siendo compasivos, siendo perdonadores, proclamando el Evangelio a aquellos que lo ignoran, trayendo al conocimiento de Cristo a aquellos que están alejados de Él. Eso es una vida piadosa conforme al Evangelio. Y dice el apóstol Pablo que esto nos ha sido dado por su divino poder, o como el apóstol Pablo lo dice en Efesios 1:5, según el puro afecto de su voluntad. La vida que el Señor nos dio, la piedad que el Señor nos compartió para que nosotros la vivamos, es algo que Él nos otorgó por el puro afecto de su voluntad. La salvación que hemos recibido de Cristo es porque Él nos la quiso dar y otorgar por el afecto de su voluntad. Él quiso llamarnos y nos llamó. Y nos trajo al conocimiento del verdadero Dios a través de Jesucristo su Hijo. Por eso es que enseguida el apóstol dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Cuando nosotros conocimos a Cristo, cuando nosotros descubrimos quién era Cristo y su obra, entonces es que venimos nosotros a participar de todo esto que el Señor nos ha otorgado. ¿Cómo venimos al conocimiento de Cristo? Cristo es el medio mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. ¿Y cómo nos llamó? Dice el apóstol Pedro que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Qué significa esto? ¿Cómo puedo yo entender esto que nos llamó por su gloria y excelencia? Bueno, primeramente, cuando dice que nos llamó por su gloria es porque nosotros entendimos su majestad, que el Dios de gloria se había encarnado en una persona, en la persona de Jesucristo, como Juan lo declara en su evangelio y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando nosotros venimos a Cristo fue porque mostró Dios en Cristo su gloria. Pudimos ver en Cristo al Dios hecho hombre con toda su gloria manifestada en esta tierra. Cuando venimos a Cristo reconocimos que Dios estaba entregando a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros, al santo, al puro, al que no había engaño en su boca, fue entregado por nosotros. El Verbo hecho carne se entregó por nosotros y pudimos de alguna manera percibir la gloria de este hombre en la cruz. Cuando nosotros entendimos esto, cuando nosotros comprendimos la majestad de Cristo y cómo ese majestuoso Dios se entregó a morir en una cruz por pecadores como usted y por yo, y yo, es que llegamos al conocimiento del Señor Jesucristo. Pero no solamente vimos su gloria y distinguimos al Dios soberano y creador de toda la creación en Cristo, sino que también cuando el apóstol Pedro dice que es por su excelencia también, la excelencia nos habla de la calidad de vida que Cristo vivió. Esto nos habla de la calidad moral de Cristo al andar en este mundo, de las virtudes que iban y le rodeaban y eran manifestadas cuando Él andaba en esta tierra. La excelencia de Cristo manifiesta la humanidad perfecta de Cristo en este mundo.
Cuando nosotros conocimos el Evangelio y empezamos a oír las palabras de Cristo y empezamos a escuchar sus actos y empezamos a ver cómo era misericordioso y compasivo con los perdidos, entonces empezamos a distinguir la excelencia que solo le pertenecía al Hijo de Dios, que vino a andar en este mundo, que vino a mezclarse entre hombres y mujeres perdidos y llenos de pecado. Esa es la gloria y excelencia que vimos en Cristo, la majestad de Dios y la humanidad perfecta andando entre los hombres. Por eso Juan dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Fue algo que lo vieron sus ojos, aún más Juan en su epístola dice, lo que vieron nuestros ojos, lo que oímos, lo que palpamos con nuestras manos del verbo de Dios, es lo que os anunciamos. Su gloria y excelencia son las pruebas irrefutables de que Jesús es el Señor y Salvador. Amén. Enseguida, versículo 4, dice el apóstol, por medio de las cuales, ¿a qué se está refiriendo? A la gloria y a la excelencia de Cristo. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Cuáles son estas preciosas y grandísimas promesas que Cristo nos ha dado? Mire, estamos hablando de cosas que Dios ha hecho y nos ha otorgado sin nosotros hacer absolutamente nada para obtener salvación. Todo lo ha hecho Dios. ¿Cuáles son esas preciosas y grandísimas promesas que el Señor nos ha dado? Bueno, la primera es la promesa de una vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En base a esa promesa es que nosotros, hermano, podemos permanecer en este mundo. Jesús hizo varias promesas para que nosotros nos sintiéramos seguros en nuestra posición en Cristo. Jesús prometió que volvería nuevamente por los suyos. Cristo dijo que al partir dejaría al Espíritu Consolador, lo prometió y lo ha cumplido. Y hasta ahorita ninguna de las promesas de Cristo ha dejado de tener cumplimiento. Envió a su Santo Espíritu como una garantía de que Él regresaría por los suyos. Por eso es que Pedro dice que nos ha dado, sí, preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, dice, lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Qué significa esto? Por medio de las promesas de Dios, es que nosotros alcanzamos una nueva posición en nuestra vida. Es que nosotros ahora en Cristo Jesús, después de haber sido regenerados, transformados, limpiados, purificados, y que tenemos la vida eterna, entonces dice el apóstol Pedro que podemos participar de su naturaleza divina, de esa vida que Dios imparte al hombre a tal grado que el hombre empieza a manifestar los actos y las acciones y las palabras de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cuando nosotros llegamos a este punto, Dios no solamente nos ha salvado, Dios no solamente se ha mostrado como el Salvador del mundo en gloria, sino que Dios nos ha dado promesas que cuando nosotros las vemos y las vemos cumplidas en nosotros, empezamos a ver una transformación cada vez a la gloria de Cristo. Como dice el apóstol Pablo, somos transformados a la imagen de Cristo como en un espejo. Entonces, cada vez que nosotros venimos a las promesas de Dios, esa palabra surge en nosotros un efecto
que nos transforma a la imagen de Cristo. Hasta aquí, usted y yo no hemos hecho nada. Dios lo ha hecho todo. Dios nos dio la vida eterna, nos dio la salvación, nos dio al Salvador y nos ha dado promesas que transforman nuestra vida. Pero hasta aquí, usted y yo no tenemos nada que hacer. La obra la ha hecho Dios. Pero una vez que hemos llegado a este punto, dice el apóstol Pedro, una vez que entiendes esto, una vez que disfrutas de la vida eterna y de las promesas de su amado Hijo y que empiezas a experimentar en ti la transformación de una vida nueva en Cristo Jesús, entonces el apóstol Pedro le da vuelta a la página y dice, ahora viene lo que te toca hacer a ti. Porque Dios ya te ha dado todo lo necesario para que tú empieces a trabajar en tu vida y empieces a ser transformado y empieces a esforzarte por parecerte más a Cristo. Mire, nosotros ya fuimos engendrados por Dios. Él lo hizo. Por el puro afecto de su voluntad, Él quiso llamarnos como hijos. Él nos conoció y nos predestinó para ser hijos suyos, decíamos la vez pasada. Hasta aquí no hemos hecho nada, pero cuando el hombre está en este punto, hermano, es porque Dios ha puesto en nosotros un don, el don de la fe. Hasta aquí, hermano, nosotros creímos en Cristo porque Dios puso en nosotros el don de la fe para poder creer en Cristo como el único Salvador. Estábamos muertos en delitos y pecados, dice la Biblia, y entonces Él nos dio vida para que una vez que tengamos vida espiritual, que es su naturaleza divina, podemos echar a andar el don de la fe para creer en Cristo como el Señor y Salvador. Entonces hasta aquí, hermano, el apóstol Pablo está diciendo hasta aquí. Dios te ha otorgado todo esto junto con el don de la fe. Has creído todo lo que te he venido diciendo. Ahora el apóstol Pablo da un giro, la costumbre de mencionar mucho al apóstol Pablo. Ahora el apóstol Pedro da un giro y le da vuelta a la hoja y ahora viene lo que nos toca a nosotros hacer como hijos de Dios y dice, versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Se fija que aquí ya no está hablando de la obra de Dios, sino que les dice, vosotros también. O sea, Dios ya hizo algo y ya te dio las herramientas y las capacidades para que tú empieces a hacer algo y manifiestes esa naturaleza divina que ahora está en ti. Entonces lo que ahora tienes que hacer es que a esa fe que el Señor te ha otorgado, le tienes que añadir la virtud. Añadid a vuestra fe virtud. ¿Qué es la virtud? La virtud es la excelencia moral, las cualidades que son propias de la vida cristiana, el distintivo de la vida cristiana. Eso es la virtud que nosotros le vamos a añadir a la vida de fe que Cristo nos dio. Por eso, si se fija, Pedro está diciendo, ¿sí? dice, añadid a vuestra fe virtud. Está hablando de una acción propia de nosotros. Tú tienes una vida de fe en Cristo, ahora entonces empieza a vivir esa vida. ¿Cómo? A la fe que tienes añádele la excelencia moral. Los distintivos de la vida cristiana, ¿cuáles son?
Bueno, pues son todas aquellas acciones y actos y palabras que dicen que somos cristianos. Si robábamos, ya no robamos más. Si mentíamos, ya no mentimos. ¿Sí? Si éramos idólatras, ya ahora ya no somos idólatras. Entonces, a nuestra fe le hemos empezado a añadir las virtudes que son necesarias para manifestar la naturaleza divina que el Señor ha implantado en nosotros en Cristo Jesús. Eso es virtud. La fe nos fue otorgada por gracia para salvación. Es nuestra responsabilidad añadir. ¿Qué es añadir? Bueno, añadir significa otorgar, dar, poner. Después de la fe a nosotros nos toca poner algo o añadir algo a nuestra vida y es excelencia moral. No se nos da la virtud. Hay que esforzarse y trabajar en ello para poseer la excelencia moral o todas estas virtudes. Dios no nos da la virtud, la tenemos que añadir a nuestra vida de fe. Por eso es que el apóstol Pablo declara en Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Pues si yo quiero imitar a Dios, ¿a quién tengo que ver? A Cristo. Porque para poder imitar a Dios no lo podemos ver, pero sí está Cristo. Y podemos ver a través de su palabra sus hechos, sus acciones, sus virtudes en este mundo. Entonces tenemos que ser imitadores de Cristo. En otro texto Pablo dice, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Nuestro modelo a seguir es Cristo. Las excelencias morales no las otorga Dios, las tenemos que añadir a nuestra vida. ¿Qué quiere decir? Que yo dejo de mentir, dejo de robar, dejo de emborracharme, dejo de adulterar, dejo de hacer toda esa cosa que hacía antes en la vida anterior que yo antes tenía. Y empiezo a manifestar virtudes que hablan de que hay un cambio en el interior de mi vida, que hablan que ha habido una transformación en mi vida. Pero yo tengo que poner la virtud. La virtud no nos la da Dios, nosotros la tenemos que añadir. ¿Y cómo lo hago? Bueno, todas esas virtudes la palabra de Dios nos las enseña, marca nuestro comportamiento, señala cómo debemos de actuar ante las distintas circunstancias que vienen a nuestra vida. Enseguida dice Pedro, a la virtud, conocimiento. El conocimiento es el resultado del estudio diligente y la búsqueda de la verdad en la palabra de Dios. No puede haber un cristiano que sí esté lleno de virtudes, pero que no conozca la palabra de Dios. Porque cuando le digan, ¿dónde está el origen de tu transformación? ¿A qué se debió? ¿Por qué ahora crees así? ¿Por qué actúas así? Necesitamos el conocimiento de la palabra de Dios para que cuando se nos demande de nuestra fe, sepamos qué responderle a la gente. ¿Por qué dices que eres hijo de Dios? ¿Por qué dices que nada más fuiste salvo por la fe y no por obras, como la gente está acostumbrada a alcanzar la salvación a través de buenas obras? Y si usted no sabe que la Biblia dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y no por obras para que nadie se gloríe, entonces ¿cómo contestará esas preguntas? Por eso, una vez que usted ha entendido que necesita llenarse de virtudes, a sus virtudes usted le tiene que añadir el conocimiento de la palabra de Dios. Cristo no va a venir a leerle la Biblia y a sentarlo para enseñarle.
Usted tiene que esforzarse en aprender la palabra de Dios. El pastor no va a estar todos los días en su casa diciéndole, ¿ya leíste la Biblia? ¿Ya oíste una predicación? ¿Qué libro estás estudiando? ¿Qué estás leyendo? No. Usted le tiene que añadir a esa fe que confiesa el conocimiento de la palabra del Señor. Versículos 6 y 7 dice, y al conocimiento, dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Bueno, el dominio propio es el autocontrol o la templanza o la capacidad de continencia. ¿Qué significa esto, hermano? Que cuando un hombre o una mujer es capaz de ejercer el autocontrol en su vida sobre sus miembros, sobre su mente, sus deseos, sentimientos y emociones, es una persona que no solamente tiene conocimiento, sino que a su conocimiento se ha esforzado más para ejercer dominio propio. Y entonces ese creyente que siempre sus miembros lo arrastraban a pecar, ¿sí? Ese creyente ahora tiene la capacidad de dominar esos deseos por el conocimiento que tiene por la palabra de Dios. Entonces ese creyente se detiene de robar, de maldecir, de injuriar, de todas esas cosas. Eso es dominio propio. Si tenía inclinaciones de cualquier tipo, las controla y las somete. Porque Dios, con lo que nos dio en Cristo Jesús, solamente nos pide que añadamos cosas. No para salvación, sino para manifestación de una vida en Cristo. Entonces, cada vez que alguien te dice, toma, no quieres tomar, como testificaba nuestro hermano Miguel, dice, yo ya entendí que yo tengo que apartarme de todo eso y tengo que dominar todas esas situaciones. Pues huir de situaciones pecaminosas es dominio propio y es inteligencia, no es cobardía. Es dominio propio y es inteligencia, huir de las acciones pecaminosas. Al dominio propio, paciencia, que es una de las virtudes que deben de estar presentes todos los días en la vida de un cristiano. Porque siempre va a haber situaciones en las que requerimos de la paciencia en nuestra convivencia diaria. Cuando pasamos por pruebas y tribulaciones, nos es necesaria la paciencia, dice la palabra, para alcanzar las promesas. Entonces, si tú eres una persona con dominio propio, sabrás ejercer la paciencia. Porque si tienes dominio propio, te controlas y no te desesperas, ni te angustias en demasía a tal grado que pierdas el control. Pero eso tú lo tienes que añadir. Si bien es cierto que la Biblia dice que debemos de pedir a Dios, pero nosotros tenemos que estar conscientes de la lucha y la necesidad y del momento que estamos pasando para esforzarnos en ser pacientes. Por eso es que tenemos la oración, ser pacientes y orar, para fortalecer con la oración las virtudes que hemos ido agregando a nuestra vida. Y le pedimos a Dios, Señor, ayúdame a ser paciente con fulano, con mangana, con mi esposa, con mi amigo, con mi primo, ayúdame a ser paciente. O tal vez ayúdale a él a ser paciente conmigo. ¿Sí? Entonces, hermano, pero son cosas que se nos demandan que tenemos que hacer. Enseguida le dice a la paciencia, ¿sí? Piedad. Bueno, de piedad ya hablamos.
Es un estilo de vida marcado por el Evangelio, una vida piadosa, una vida de misericordia hacia con todos. A la piedad, afecto fraternal. La palabra afecto fraternal es la palabra Filadelfia. ¿Se acuerda que en Apocalipsis se menciona la iglesia de Filadelfia? Es esa estimación que debe de haber entre nosotros como hermanos, como cuerpo de Cristo. ¿Sí? Es una forma en la cual el creyente vive y se desarrolla con sus semejantes dentro y fuera de la iglesia. Y mire lo que dice: al afecto fraternal, amor. Y cuando yo estaba viendo por qué Pedro puso el amor al último, ¿qué no es el amor lo más importante? ¿Por qué pone primero la virtud, la excelencia moral? Si todos sabemos que el amor es lo más grande en el universo, fue lo que motivó a Dios a entregar a su Hijo. Pablo está diciendo que a la estima que sientes por tus hermanos, Pedro, que a la estima que sientes por tus hermanos y a la gente que te rodea, le agregues amor. No es nada más, ay hermano, cómo me cae bien y lo estimo y mire que se la pase bien, no. Sino que debe estar marcado por el amor para que puedas llegar en un momento a vivir una vida sacrificial por los que son como tú. Por eso es que Pedro lo está poniendo al final. Porque se puede tener una excelencia moral. Y la gente puede ver que te comportas de tal manera que dice, no, él es un santo. Pero realmente no se tiene amor por las almas, ni por las de la iglesia, ni por los perdidos. Y ya hay mucha gente en la iglesia que vive así, con virtudes, con excelencia moral dentro de la iglesia, pero sin amor por los miembros de la iglesia, ni por los de fuera. Usted no lo puede acusar de ningún pecado, no puede hacer ningún señalamiento a su vida. Pero cuando se trata de amar, no puede sacrificar nada por los demás. Porque el amor es eso, sacrificar algo por los que amas, dar algo por los que amas. No le pueden dar 5 minutos a nadie, no pueden visitar a nadie, no pueden bendecir al hermano que está en necesidad. Entonces, la comunión y la confraternidad entre nosotros no es suficiente si no hay amor. Si sabes que tu hermano está enfermo o en necesidad y nomás dices, ay hermano, Dios lo bendiga, pero no haces nada en su bien, entonces tú no tienes amor. Y las 3 cosas más importantes en la vida son la fe, la esperanza y el amor. Pero lo más importante es el amor. Entonces, hermano, hay que agregarle a nuestra vida amor. No solamente estimación, como le pasó a Jesús con Pedro. ¿Me amas, Pedro? Te estimo, Señor. Somos buenos amigos. ¿Me amas, Pedro? Señor, te quiero. Somos cuates. Pues, ¿cómo me preguntas eso? El Señor hacía una pregunta y Pedro estaba contestando otra. ¿Se fija cómo lo más importante es el amor? Versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿cuáles son estas cosas? Las que hemos venido leyendo del versículo 5 al 7. ¿Sí?
La fe, la virtud, la templanza, todo eso. Si estas cosas están en vosotros, y no solamente están, dice, sino que abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si estas cosas no están en la vida de un creyente, será imposible distinguirlo de un malhechor o de un creyente superficial. Porque aquel creyente que no tiene estas cosas no está reflejando la divinidad de Cristo en su vida. Y cuando tú no tienes estas virtudes, estos dones, entonces no te vas a distinguir de los demás, de los de afuera. Porque esos son los distintivos de la naturaleza divina en la vida del creyente. Si no los tienes, entonces tu vida será ociosa y sin fruto. ¿Qué es una vida ociosa? Algo inútil, que no rinde ningún fruto. Entonces, si tienes fe, tú dices, bueno, yo sé que el Señor me salvó, pero no manifiestas nada de eso, tu fe no te es suficiente para distinguirte como un creyente genuino. Mire, esto que le estoy leyendo lo dice un comentario bíblico. Si estas cualidades no están presentes en la vida de un creyente, será imposible distinguirlo de un malhechor o de un creyente superficial. Pero cuando estas cualidades aumentan en la vida de un cristiano, se da la manifestación de la naturaleza divina dentro del creyente. No hay otra manera de manifestar a Cristo si no es a través de todas estas virtudes. No hay manera de que Cristo sea visto en nosotros si a nuestra fe no le añadimos todas estas cosas. Hay muchos creyentes de palabra, pero que no hay un solo acto en su vida que manifieste o que diga que realmente han nacido de nuevo. Porque se comportan igual, porque hablan igual, porque siguen buscando la ganancia deshonesta, porque engañan, porque trafican, porque le mienten al hermano, a los suyos, al que pueden. Por eso hay gente que dice, es cristiano, y dice, Chihuahua. Pues si yo lo he escuchado hablar y lo veo cómo se comporta. ¿De dónde dice que es cristiano? Si él no tiene dominio propio, si se deja arrastrar por el mundo a donde lo llevan y lo invitan. Si él no tiene paciencia, ni amor hacia los suyos. Eso es el distintivo de nuestra vida. Y es nuestra responsabilidad manifestarlos. Y si eso no está pasando, entonces seremos gente ociosa e inútil que no está dando ningún fruto. Y el propósito de esto es para que no vivamos una vida infructífera, sino fructífera. El propósito de estos dones es para que nosotros demos un fruto para la gloria del Señor. ¿Sí? Por eso dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Usted y yo sabe que cuando nos presentemos delante del Señor, tenemos que llevar algo en nuestras manos. Nadie se presentará delante del Señor con sus manos vacías. Y Dios nos ha llamado para dar fruto, y un fruto abundante.
Dios no engendra hijos estériles. Dios no engendra hijos ociosos. Dios engendra hijos que por su naturaleza divina empiezan a dar estos frutos, empiezan a añadirle a su vida cosas que se manifiestan en frutos para la gloria de Dios. Por eso, mire, me voy a centrar en el versículo 9. Vea lo que dice el versículo 9 y ponga mucha atención. Esto es una exhortación. Pero el que no tiene estas cosas, ¿cuáles cosas? Todo lo que hemos venido hablando, todas las virtudes y dones. ¿Qué tiene? Tiene la vista muy corta, es ciego. Esto es la palabra miope, para que entienda. Es alguien que no distingue adelante de sí. El que no tiene estas cosas es ciego, es de vista corta. ¿Y sabe qué es lo más triste? Mire, esto es muy serio, hermano. Escuche lo que declara Pedro a continuación. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Aquí es donde está lo crítico de esta enseñanza que está dando el apóstol Pedro. Que si tú no estás trabajando en tu crecimiento, en tu evolución como creyente, en mostrando la vida de Cristo cada día, y te acostumbras a ese estilo de vida, vas a llegar a olvidar la obra de Cristo. Vas a olvidar el día que te perdonó, el día que te limpió, porque el mundo te va a absorber tanto y te va a contaminar tanto, que un día alguien te va a decir, bueno, pues ¿qué no eras tú cristiano? No, yo iba a la iglesia, pero no, nunca fui como ellos. Esta es una exhortación que el apóstol está haciendo para que tengamos cuidado y nuestra vida sea una vida fructífera delante del Señor. Y no nos acostumbremos a ese estilo de vida ocioso y estéril que no le rinde nada al Señor, que no le da nada al Señor. Una persona así es un miope de vista corta, es un ciego, dice Pedro. Ha olvidado lo que Cristo una vez hizo en su vida, limpiándole todos sus pecados antiguos, purificándolo, lavándolo. Ha olvidado ese momento. Por eso es que el Señor mandó que tomemos la mesa del Señor frecuentemente cuando nos reunimos, para que no olvidemos de dónde nos sacó el Señor, lo que hizo en nosotros cuando nos purificó de todos nuestros pecados. La iglesia está llena de gente miope, ciega, de vista muy corta, que no ven más allá. ¿Acaso podemos llegar a olvidar la obra de Cristo en nosotros, a tal grado que no nos distingamos de los impíos por nuestra falta de calidad moral, por nuestra ignorancia de la palabra de Dios, a la pérdida de nuestro celo o diligencia para hacer las cosas de Dios, a tal grado que al no distinguirnos por el amor fraternal, hemos dejado de practicar la paciencia, la piedad y el amor a nuestros semejantes, principalmente a los de la familia de Dios. A esto lo llamamos amnesia espiritual. Si tu vista hoy está cansada, si tú escuchas la palabra de Dios y no distingues nada lo que te está diciendo, dile a Dios que limpie tus ojos con colirio, dice Apocalipsis. Aún más Jeremías dice, id y salid a los caminos y preguntad por las sendas antiguas y andad por ellas.
¿Cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana? ¿Conformándonos con un ratito el domingo? ¿Qué frutos le estoy rindiendo al Señor? Miren, San Juan, capítulo 15. Mire lo que dice el Señor. Versículos 1 y 2. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, toda rama que en mí no lleva fruto la quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Cuando usted se acostumbra a este estilo de vida, Dios se encarga de que usted dé más fruto del que le está dando actualmente. Porque Dios lo limpia para que dé más fruto. Ahí mismo, versículos 5 y 6. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Se ha preguntado por qué no ha recibido de parte de Dios algo que ha estado pidiéndole? Revise sus frutos. Una vida de frutos al Señor es una vida que recibe lo que pide. Si usted le rinde frutos al Señor, la bendición de Dios vendrá a su vida. Y todo lo que usted le pida a Dios conforme a su voluntad le será entregado. Pero si seguimos viviendo, hermanos, esta vida ciega, de vista corta, ¿cómo nos vamos a presentar delante del Señor? Si no nos distinguimos de los de afuera, ¿cómo nos vamos a presentar delante del Señor y decirle, mira Señor, aquí estoy, soy tu hijo? Si la genética de los hijos de Dios es dar fruto. ¿Y cómo nos vamos a presentar sin ningún fruto en nuestras manos? ¿Cómo puede un creyente olvidar la purificación que un día hizo Cristo en su corazón? Y los puede pasar porque la Biblia lo menciona. No crea que usted diga, ay no, a mí eso no me va a pasar si yo... No, pues, no nos pasa. Olvidamos qué hizo Cristo en nosotros. Y empezamos a ser arrastrados por el mundo y llevados por el mundo. Porque olvidamos la purificación de nuestros pecados antiguos. Olvidamos el momento en que Dios nos llamó por su excelencia y gloria. Esto no es un juego. Esto es algo muy serio que el apóstol Pedro está tratando con la iglesia. Porque esto se va más allá de lo humano. Esto tiene trascendencia en lo eterno.
Tenemos que empezarle a añadir a nuestra vida. No podemos seguir siendo los mismos cristianos de siempre. Tenemos que empezar a esforzarnos. El juicio de Dios va a empezar por la casa de Dios, hermano. Cuando llegue el momento no crea, sí, primero que pasen todos los pecadores y los condene y los mande al infierno. Primero somos nosotros. El juicio de Dios empieza por la casa de Dios. Hay gente que tiene la esperanza de salvarse de panzazo. Bueno, no hago nada, pero bueno, sí tengo mi fe en Cristo. Eso es irse de panzazo. Serán salvos por pura gracia, no dudo de su fe y de su conversión genuina. Y de la gracia de Dios y su misericordia. Pero ese no es nuestro llamado. Nuestro llamado es a dar fruto. No podemos estar olvidando lo que un día Cristo hizo en nosotros. Tenemos que tener siempre presente la obra de Cristo, el día en que Cristo perdonó nuestros pecados. Cuando olvidamos eso, nos ponemos como jueces de todos y los juzgamos. Y siempre estamos viendo para afuera y nunca vemos para adentro. Por eso es que en el versículo 10, mire lo que dice Pedro. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Otra traducción dice, esfuércense por confirmar el llamado de Dios que los ha elegido. ¿Qué quiere decir, hermano? Tú tienes que estar seguro de tu salvación. Tienes que confirmar el llamado que Dios ha hecho a salvación. ¿Y eso cómo se confirma? Con frutos. Con virtudes manifestadas en actos de compasión y misericordia por los demás, predicando el Evangelio. Y mire lo que dice, aquí está la garantía de salvación, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Quieres vivir una vida que realmente valga la pena vivirla? Empieza a añadirle a tu vida virtudes. Empieza a añadir dones. Empieza a manifestar la gracia de Dios, la naturaleza divina que se vea en nuestra vida. Que el Señor nos ayude y tenga misericordia de nosotros, Señor. El llamado que Cristo ha hecho a nuestra vida es un llamado que va más allá de una silla en una iglesia. Póngase en pie. La Biblia es un libro que está lleno de ejemplos de hombres que olvidaron la purificación de sus pecados. Escúchenme bien. La Biblia está llena de ejemplos de hombres que olvidaron el momento en que Dios los limpió. Salomón olvidó un día eso, se entregó a la idolatría. El sacerdote Elí un día olvidó la purificación de sus pecados siendo sacerdote y nunca corrigió a sus hijos.
Judas olvidó la purificación de sus pecados y entregó al Señor. Y por cargos de conciencia fue y se ahorcó. El rey Saúl olvidó la purificación de sus pecados y fue y buscó a una divina. El apóstol Pablo habla de un hombre que andaba con él. Y mire qué hizo este hombre. Segunda de Timoteo 4:10. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Un hombre que andaba con Pablo, que era parte de los que él creía que eran sus amigos. Dice, él me ha abandonado amando más este mundo. Que el Señor nos dé de su gracia. Y que a partir de este día usted y yo empecemos a hacer esfuerzos extras para que su bendita persona se refleje en nuestra vida. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, hoy te pedimos que tú tengas misericordia de nosotros. Señor, nos has dado tanto en Cristo Jesús. Nos has otorgado tantas cosas en Cristo Jesús sin merecerlas. Has dado tanto, Señor, por salvarnos. Pagaste un precio tan alto, Señor, por nuestra pureza y limpieza, que es necesario, Señor, recibir hoy la exhortación de tu palabra. Señor, si hemos sido ciegos, si hemos sido descuidados, si hemos sido indolentes al no tener cuidado, Señor, de nuestra vida, que es la vida que Cristo nos dio, y hemos dejado de manifestar a tu glorioso Hijo, y te pedimos perdón, Señor. Señor, si hoy hemos venido, Señor, con una conciencia cauterizada, si hoy hemos venido, Señor, con un corazón endurecido por el pecado y con una vista ciega, Señor, a tal grado que no podemos ver, Señor, el pecado que está enfrente de nosotros, hoy te pedimos, Señor, que tú nos perdones y que nos limpies de todo pecado. Hoy te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a esforzarnos, Señor, para poder manifestar, Señor, la gloria de tu Hijo Jesús al mundo. Señor, ayúdanos en esta hora. Ayúdanos a encontrar esas sendas antiguas, Señor, por las cuales debemos de andar. Ayúdanos a alejarnos de la comodidad en la cual, Señor, hemos venido, Señor, nosotros mismos haciendo, Señor, esta vida cómoda, Señor, que hemos fabricado, Señor, en la cual no estamos trayendo ningún fruto para gloria de tu nombre, Señor. Señor, ayúdanos a entender la advertencia de que todo
Todo pámpano que no da fruto es cortado y se seca y es echado al fuego, Señor. Ayúdanos a ser, Señor, hombres y mujeres que traigan un fruto para ti, Señor. Señor, limpia nuestra esterilidad, Señor. Sácanos de ociosidad, Señor. Que dejemos de ser una tierra inútil, infértil para ti, Señor. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús, para que podamos traer un fruto hacia ti, Señor. Y una vez que traigamos frutos a ti, Señor, podremos estar seguros de que no caeremos jamás, Dios, porque así lo dice tu palabra. Señor, que no seamos como aquel siervo que escondió el talento que le habías entregado, Dios. Que no vivamos, Señor, alejados de tus promesas, Dios, pero que también, Dios, vivamos cerca de tus exhortaciones. Señor, ayúdanos en este día como iglesia, Dios. Ayúdanos, Señor, como pueblo tuyo, Señor, del cual tú has tenido misericordia y del cual tú has prometido llevar a buen fin, Señor. Humíllanos si es necesario, Dios. Limpia nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.